Hola chicos del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. Quien te habla el profesor Alexander Rincón del curso de matemática. Mira, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases virtuales diciéndote que vamos a trabajar con un tema sumamente importante, como es el tema de los triángulos. ¿Y qué es un triángulo? Mira, la definición de triángulo es que es un polígono. Y los polígonos son figuras geométricas planas cerradas, pero el triángulo en particular es una figura que tiene tres lados, que tiene tres vértices y que tiene tres ángulos, y que los podemos bien clasificar o por la medida de sus lados o por la medida de sus ángulos. Así que tengo dos clasificaciones de los triángulos y las vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la primera clasificación. Clasificamos a los triángulos por la medida de sus lados y lo hacemos de la siguiente manera. Si los triángulos si tienen sus tres lados totalmente diferentes, decimos entonces que estamos hablando de un triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados diferentes, pero a su vez también tiene sus tres ángulos totalmente diferentes también. El otro triángulo que te presento a continuación es el triángulo isósceles. Pero el triángulo isósceles tiene algo particular. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y por lo tanto tiene, mira, ve, dos lados iguales y por lo tanto tiene dos ángulos también iguales. Mientras que el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados iguales, pero por poseer los tres lados iguales, entonces también tiene tres ángulos iguales. Y acá te lo muestro, mira, 1, 2 y 3 ángulos. Fíjate que los tres ángulos están denotados con la letra griega alfa. Te está indicando que los tres son iguales porque los tres reciben el mismo nombre. Entonces recuerda esta clasificación de los triángulos, ¿no? Por sus lados los clasifico. Escaleno, tres lados diferentes. Isósceles, dos lados iguales, uno distinto. Equilátero, tres lados iguales. Bien, voy a borrar un momento esto por acá para que avancemos entonces con la siguiente diapositiva. Porque como te dije en un principio, tienes dos clasificaciones de los triángulos. Aquí te presenté la primera, que es por la medida de sus lados, pero también tenemos por la medida de sus ángulos. Déjame ubicarme un momento acá. Por la medida de sus ángulos también tenemos tres clasificaciones. Tenemos el triángulo rectángulo. ¿Y qué es el triángulo rectángulo? Pues es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Y muchas veces en los ejercicios de ese ángulo recto te lo vas a conseguir descrito como un pequeño cuadradito dentro del triángulo. Y ese pequeño cuadradito te está indicando que allí el ángulo mide 90 grados. Déjame por acá indicártelo. Este cuadradito que tú tienes acá te está diciendo que entonces tu ángulo es de 90 grados, por lo tanto ese triángulo se conoce como triángulo rectángulo. Ahora bien, luego tenemos el triángulo acutángulo. ¿Y qué te quiere decir este triángulo acutángulo? Que los tres ángulos son menores a 90 grados. Es decir, que los tres ángulos, cada uno de esos triángulos que tiene, cada uno de esos ángulos que tiene el triángulo allí presente, miden menos de 90 grados, pero tampoco es que miden 0, ¿no? Tienen que ser mayores a 0 grados, pero menores a 90 grados. Por lo tanto, allí tienes tres ángulos, ¿no? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Y mira, cada uno va de 0 grados a menos de 90 grados. Entonces ese es tu triángulo acutángulo. Luego dentro de esta clasificación tenemos el triángulo obtusángulo, ¿sí? ¿Y qué te dice este triángulo obtusángulo? El triángulo obtusángulo recibe ese nombre porque dentro del triángulo hay un ángulo obtuso. Y recordemos que es un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Y este ángulo que tienes acá abajo, míralo,
es un ángulo obtuso, mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Bien, entonces ahí ya hemos hablado de lo que es la clasificación de los triángulos. Nuevamente borro la pizarra para que podamos continuar con la presentación. Y acá tenemos algunas propiedades que se cumplen en los triángulos. Y recuerda estas propiedades porque son sumamente importantes para poder resolver tus ejercicios. Así que si tienes lápiz y papel, haz tus anotaciones de estas propiedades. La primera propiedad en los triángulos te dice que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo te tiene que dar 180 grados. Déjame indicarte eso por favor por acá. Perdóname, se nos pasó la diapositiva. Bien, te indico acá. Mira, la suma de beta más alfa más tita me tiene que dar 180 grados. Es decir, la suma de los tres ángulos me da 180 grados. Tu siguiente propiedad que te dice, mira, la propiedad que sigue a continuación te dice que la suma de dos ángulos internos te debe dar el externo no adyacente. Entonces, en este caso, si yo sumo alfa más beta, obtengo el valor de X. Entonces recuerda, la suma de dos internos te da el externo. Y tu última propiedad que te dice que la suma de los tres ángulos externos, en este caso son los externos del triángulo, te tienen que dar 360 grados. Bien, continuemos con la siguiente diapositiva. Acá tenemos algunas líneas notables que se cumplen dentro de los triángulos. ¿Y cuál es la principal línea notable que tenemos allí? Tenemos la altura. ¿Y qué es la altura? La altura es una recta perpendicular que parte de uno de los vértices y corta a la base del triángulo formando un ángulo de 90 grados. ¿Te recuerdas que te dije que cuando aparecía ese cuadrito eran 90 grados? Pues acá nuevamente lo puedes observar el cuadrito. Acá está. La altura forma un ángulo de 90 grados. La siguiente línea notable que te presento a continuación es la mediatriz. ¿Y qué es esta mediatriz? Mira, la mediatriz no es más que una recta perpendicular a cualquiera de los lados del triángulo, pero divide ese lado del triángulo en dos partes iguales. Y cuando te digo que es perpendicular es porque forma ángulos de 90 grados. Y nuevamente aquí vuelven a aparecer los cuadritos, ¿no? Te está indicando que ahí se están formando ángulos de 90 grados. Pero a su vez, mira estas marcas acá, te están diciendo que este lado y este lado de acá son iguales. Entonces la mediatriz divide al lado del triángulo en dos partes iguales. La tercera línea notable que te presento a continuación es la mediana. ¿Pero quién es la mediana? Mira, la mediana es una recta, realmente se conocen como sevianas. Todas estas líneas notables son sevianas, ¿ya? Es una recta que parte de uno de los vértices del triángulo y termina en uno de sus lados, pero divide el lado en dos partes iguales. Esa es la mediana. Recuerda, la mediana parte de uno de los vértices hasta uno de los lados del triángulo y lo divide en dos partes iguales. Estas marcas que tienes acá te está diciendo que este lado es igual a este lado. Eso es lo que indican esos pequeños punticos allí. Bien, continuamos entonces con la clase y ahora sí te presento de tu libro de actividades en la página 55 el nivel número 1, tu ejercicio número 1. Te dice, responde y completa el crucigrama según los enunciados. Tu enunciado número A te dice triángulo que tiene sus tres lados iguales. Bueno, ya te lo dije, ¿no? Los triángulos que tienen sus tres lados iguales son equiláteros. Entonces en tu crucigrama tú allí vas a escribir la palabra equilátero. La B te dice triángulo cuyos tres lados y ángulos son diferentes. Mira, el triángulo que tiene sus tres lados diferentes es el triángulo escaleno. Tiene sus tres lados diferentes y sus tres ángulos diferentes también, ¿sí?
Entonces bien, te voy a presentar el crucigrama resuelto. Ahí lo tienes. Tu respuesta de la C te dice acá: semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Mira, eso se conoce como bisectriz. Su nombre completo es bisectriz de un ángulo porque divide al ángulo en dos ángulos iguales. La D te dice ángulo del triángulo rectángulo que mide 90 grados. Te repito, la D que te pregunta ángulo del triángulo rectángulo que mide 90 grados. ¿Cómo se conoce? Este ángulo se conoce con el nombre de ángulo recto. Entonces ahí vas a colocar la palabra recto. En la pregunta E te están pidiendo el triángulo que tiene dos lados y ángulos respectivamente congruentes. A ver, no te confundas, la palabra congruente lo que te quiere decir es que son iguales, ¿sí? Entonces ahí te están preguntando que existe un triángulo que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y ese triángulo, yo te lo expliqué también, es el triángulo isósceles. Luego tenemos la pregunta F, te dice segmento que nace de un vértice y divide al lado opuesto en dos segmentos iguales. Y esa fue la última propiedad que acabamos de ver. Esa es la mediana. Parte de uno de los vértices y llega al lado opuesto y lo divide en dos partes iguales. Esa es tu mediana. Y por último tenemos la G. Segmento trazado desde un vértice al lado opuesto en forma perpendicular. Cuando te dije perpendicular estamos hablando que forma un ángulo de 90 grados. Y eso solamente sucede en la altura. Entonces de esa manera ya tú respondes todas las preguntas de tu ejercicio número 1 del nivel 1. Vamos entonces ahora de la página 55 también del nivel 1. Tengo el siguiente ejercicio. Me dice calcular el valor de X en la figura. Y fíjate que X está ubicado en los ángulos externos del triángulo. Si lo ubicas en los ángulos externos del triángulo, tienes que recordar entonces una propiedad que te decía que la suma de los tres ángulos externos te da 360 grados. Entonces te repito, la suma de los tres ángulos externos te tiene que dar 360 grados. Quiere decir que si yo sumo 4x más 20 más 2x menos 5 más 3x menos 15, eso me tiene que dar 360 grados. Mira, ahí te lo presento, lo que te acabo de decir: 3x menos 15 más 4x más 20 más 2x menos 5, eso me da 360 grados. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Mira, tienes que dejar las letras, es decir, la variable x de un lado de la igualdad y los números del otro lado. Pero entonces yo tengo ahí 3x más 4x son 7x, más 2x son 9x. Entonces me va a quedar de un lado 9x y eso va a ser igual a 360 grados. Y cuando hacemos la división, entonces nos está quedando que x vale 40 grados. ¿Qué es lo que estoy dividiendo allí? Mira, el 9 que está multiplicando a la x pasa a dividir al 360 grados y te queda 40. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué pasó con el 15, con el 20 y con el 5? Observa los signos de esos números. Mira, tienes menos 15 y tienes menos 5. Como tienen el mismo signo, los puedo sumar. Es decir, que tengo menos 20. Y menos 20 más 20 me da 0. Por lo tanto, todos los números se cancelaron. Solamente te quedaron las x. De esa manera tú resuelves tu segundo ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio. Voy a ubicarme ahora acá abajo para que lo puedas apreciar mejor. A ver, de la página 55, pero ahora el nivel número 2. Te dice, calcula el valor de x en la figura mostrada, sabiendo que el perímetro del triángulo es 25 centímetros. Ojo, el perímetro. Mira, ¿qué es el perímetro? El perímetro de toda figura es la suma de cada uno de sus lados. Es decir, que yo tengo que sumar los tres lados de ese triángulo y me tiene que dar 25 centímetros. Pero adicional a eso,
te voy a indicar algo por acá que quiero que veas. Esta marquita de acá y esta de acá te está diciendo que ese triángulo, esos dos lados son iguales. Entonces, tú ahí tienes un triángulo isósceles. Si un lado se llama X, el otro también se llama X. Entonces yo tengo que decir esto. X más 5 es igual a 25. Y de allí yo voy a obtener entonces el valor de X. Porque me estaría quedando de este lado, como te dije, agrupo las X de un lado, me queda 2X. Ese 5 que está positivo pasa al otro lado a restar. Es decir, 25 menos 5, eso sería igual a 20. ¿Ok? Entonces tienes 2x igual a 20. ¿Qué haces ahora? Mira, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, como resultado te queda que x es igual a 10. Mira qué sencillo salió el ejercicio. Pero bien, vamos a borrar para que lo puedas apreciar mejor. Borro todo. Y aquí vamos a tener la solución. Mira, ve, por ser isósceles, que era lo que te decía, tengo x más 5 igual a 25. Tengo 2x igual a 20, paso al 2 a dividir, evidentemente que entonces x vale 10. Bien, sigamos entonces con nuestro siguiente ejercicio. Y este ejercicio es del nivel número 2. Te dice, calcula el valor de n en la figura mostrada. Mira, por propiedad, tú tienes que decir allí que 180 menos 4 veces n será igual a la suma de los otros tres ángulos que tienes allí. El ángulo de 46, el ángulo de 38 más el ángulo de 36. Esos tres ángulos sumados te tienen que dar 180 menos 4n. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero suma los ángulos y después vamos a ubicar el 4n, que es el que tiene la variable de un lado de la igualdad, y las cantidades del otro lado de la igualdad. ¿Y qué va a suceder? Mira, ahí tienes. Cuando tú sumas el 36 más el 38 más 46 te da 120. 120 se lo vas a restar al 180, te queda 60. Entonces 4n vale 60. Pero no es eso lo que te han pedido a ti. A ti te han pedido cuánto vale n. Por lo tanto el 4 tiene que ir a dividir al 60. Y si tú divides 60 entre 4, eso te va a dar 15. Y entonces esa sería tu respuesta del ejercicio número 2 del nivel 2 del libro de actividades. Seguimos entonces con el siguiente ejercicio del nivel número 1 de la página 55. Mira, te dice, calcular el valor de x en la figura mostrada. Tú ves esos punticos que tiene la figura mostrada, te está diciendo que esos lados son iguales. Mira, si esos lados son iguales, y aquí te voy a hacer unas pequeñas indicaciones que quiero que tú veas. Si este lado y este lado son iguales, este ángulo de acá también mide 40 grados. Y si yo sumo estos dos ángulos, me va a dar el ángulo de acá afuera. Es decir, que el ángulo que tengo allí mide 80 grados, porque sumo 40 más 40 te va a dar 80 grados. ¿Ves? Entonces, de esa manera tú puedes ir resolviendo tus ejercicios, pero te das cuenta que entonces en este triángulo que te voy a marcar acá, tú tienes una X arriba y te está diciendo que también es un triángulo isósceles. Quiere decir que esa X que está arriba también está abajo. Entonces tú tienes X más 80 que ya determinaste. Eso te tiene que dar 180, porque recuerda que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo te da 180. Por lo tanto te está quedando algo así. Te dice x más 80 será igual a 180 grados. Entonces, ¿qué haces ahora? Mira, suma las de x, te quedan 2x. 2x será igual a ¿qué? Bueno, mira, ese 80 que estás sumando lo pasas al otro lado a restar. Entonces, si a 180 le resto 80, me quedan 100. Entonces tengo que 2x es igual a 100. Entonces ese 2 que está allí multiplicando pasa ahora a dividir. Y entonces divide 100 entre 2 y te da 50. Vamos a borrar un momento acá porque quiero que lo veas. A ver.
Ahí lo tienes, mira, ve. Tal como te lo expliqué, 2x es igual a 100, por lo tanto tu resultado va a ser que x es igual a 50 grados. Bien chicos, continuemos entonces a ver qué tenemos ahora. Bien, entonces de esta manera hemos concluido los ejercicios de tu página 55 del nivel 1 y nivel 2. ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Tu tarea será la página 54. Los ejercicios que están en la página 54 de todo el tema de triángulos, tú lo tienes que resolver. ¿Ok? ¿Y a dónde me vas a pasar? Después que los resuelvas, le tomarás una foto y me lo pasarás, bien sea al número de WhatsApp que estás viendo en pantalla o al correo que también estás observando en pantalla. Bien, de esta manera me despido chicos. Hasta la próxima clase.